La alimentación es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por lo tanto es una obligación de los estados para su población. En particular, el concepto de seguridad alimentaria y nutricional se refiere a la seguridad que toda la población pueda disfrutar de acceso físico, social y económico a los alimentos suficientemente seguros y nutritivos para satisfacer las necesidades y preferencias alimentarias y mantener una vida activa y saludable. Es decir, que ya desde su definición vemos que no solamente la seguridad alimentaria hace referencia a la inocuidad de los alimentos, sino también a la calidad nutricional de la dieta. Respecto a las dimensiones de la seguridad alimentaria, estas son 4. La primera es la disponibilidad de alimentos, es decir, es la capacidad que tiene un país para satisfacer la demanda de alimentos para su población. La accesibilidad, que se refiere al acceso a esa disponibilidad de alimentos, lo cual tiene que ver con no solamente cuestiones económicas referidas a la capacidad de compra que tengan las personas, a la relación de los precios con los salarios, sino también a otras cuestiones relacionadas a la distribución de los alimentos en una región o en un país, lo que está dado también por la cantidad de rutas, de caminos pavimentados, de vías férreas que posee. Otra de las dimensiones es la estabilidad, es decir, que esta disponibilidad de acceso a los alimentos se mantenga a lo largo del tiempo, y cuestiones que ponen en riesgo este sistema son los conflictos políticos, los efectos que pueda provocar las alteraciones climáticas, por presencia de sequías, de inundaciones. Por último tenemos la utilización, que se refiere que aquello que está disponible y accesible pueda ser suficiente para que las personas se nutran adecuadamente. Cada una de estas dimensiones puede ser evaluado por diferentes indicadores. Por razones de tiempo no voy a hacer hincapié en cada uno de ellos, pero sí voy a hacer referencia a un indicador en particular de la disponibilidad, que es la disponibilidad de energía. La disponibilidad de energía de cada país surge a partir de la hoja de balance del mismo. A partir de las hojas de balance de todos los países del mundo, la FAO elabora el mapa del suministro alimentario de energía que podemos ver en este momento, donde se pueden identificar países o regiones con una alta disponibilidad de energía en naranja o rojo, inclusive mayor a 3.700 kilocalorías per cápita diarias, y zonas de baja disponibilidad de energía, que están identificadas con amarillo, que inclusive poseen una disponibilidad o suministro alimentario de energía menor a 2.200 kilocalorías diarias. Con estos datos de suministro alimentario de energía es que se elabora el mapa mundial del hambre, y justamente en contraposición a lo que veíamos en la diapositiva anterior, en las zonas del sudeste asiático, el África subsahariana y algunas zonas de Latinoamérica es donde encontramos la mayor prevalencia de subalimentación en la población. Para seguir evaluando la prevalencia de subalimentación, hay un objetivo en particular presente dentro de los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000, que eran las metas trazadas para el año 2015. El objetivo 1 justamente radicaba en la pobreza extrema y el hambre. Y para ello utilizamos justamente este indicador de la prevalencia de subalimentación para ir monitoreando si se cumplía o no el primer objetivo. En verde se pueden ver las zonas en el mundo donde sí se había alcanzado la meta de reducir la proporción de personas subalimentadas a menos del 5%, pero todavía se pueden observar países en ese momento que no habían hecho ningún progreso con respecto a esto, o que los progresos habían sido insuficientes. Al pasar el tiempo, surgen en el año 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, metas trazadas para el año 2030, donde entre ellos podemos ver aquellos referidos al hambre cero, en el contexto del agua potable,
y también aquellos referidos a la energía asequible y no contaminante, a las ciudades sostenibles, a la producción y consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. Para evaluar el hambre cero se sigue utilizando, como en el documento anterior, la prevalencia de la subalimentación, pero se agrega también una encuesta que se llama FIES, que es una encuesta que se realiza directamente a las personas para evaluar la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. Con respecto al estado de la seguridad alimentaria en el mundo, la FAO y otros organismos internacionales han puesto de manifiesto que los factores que ponen en peligro la seguridad alimentaria son los siguientes. Ya en el año 2017, lo que la FAO pone de manifiesto es que son los conflictos en los 10 años anteriores, en la década anterior al 2017, los que habían socavado los avances en el ámbito de la seguridad alimentaria. En el año 2018, el factor había sido las condiciones extremas del clima. En el año 2019 hacen hincapié a la desaceleración y el debilitamiento de la economía, y en el año 2020 a la falta de acceso a una dieta saludable. Así llegamos al informe de la FAO de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo del año 21. Hoy contamos con una versión resumida, el final va a estar aproximadamente en el mes de octubre, pero acá podemos ver justamente cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, acá lo vemos del año 2005 en adelante, la prevalencia de subalimentación, pero en el año 2014-2015 esto se frena. Y permanece constante hasta el año 2019, donde vemos que pega un salto de 8,4% en naranja, en la línea naranja que ustedes pueden ver en la diapositiva, a 9,9%. Y esto justamente está asociado a la presencia de la pandemia por el COVID-19. Justamente en comparación con el 2019, en el año 2020 padecieron hambre unas 46 millones de personas más en África, 57 más en Asia y 14 millones más en América Latina. Con respecto a la encuesta de inseguridad alimentaria, esta se basa en 8 preguntas que se le hacen a las personas acerca de si habían tenido su percepción, acerca de si habían tenido suficientes alimentos para comer, si estos habían sido sanos o nutritivos, si habían sido variados, si se habían tenido que saltear una comida, si habían comido menos de lo que pensaban que debían comer, si el hogar se había quedado sin alimentos, si había sentido hambre y no comió, y si habían dejado de comer en una o más jornadas. Y en función de todas estas preguntas se elabora un indicador de inseguridad alimentaria moderada o grave. En la moderada, que se refiere a cuando las personas habían tenido que aceptar menor cantidad y calidad de alimentos, y la inseguridad alimentaria grave cuando habían dejado de comer un día o más días. Entonces, si se evalúa la inseguridad alimentaria según las regiones, claramente el continente donde la inseguridad alimentaria ha sido mayor es África, Asia y América Latina. Y si se evalúa la inseguridad alimentaria según el nivel de ingreso de los países, vemos también que aquellos países de ingresos bajos tienen la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave, seguido por los países de ingresos medianos bajos. En el informe de este año, vemos cómo desde el año 14 al año 20 la inseguridad alimentaria moderada grave ha aumentado de manera importante en el mundo, en Asia, África y Latinoamérica, y particularmente en Latinoamérica podemos ver que esto ha sido, el aumento ha sido muy grande, de 24,9% a 40,9%. En el informe del año 2020 hay un análisis de la proporción de los diferentes grupos de alimentos disponibles en los distintos países. Y acá es menester analizar la diferencia que se encuentra entre los países de ingresos altos y los países de ingresos bajos. En naranja podemos ver la disponibilidad de cereales, y en amarillo de huevos y productos lácteos, y en celeste de pescado y carne.
Y lo que podemos observar es que en los países de ingresos bajos la disponibilidad de cereales es mucho mayor a los de ingresos altos, y en cambio la disponibilidad de huevos, productos lácteos, pescado y carne es muy pobre. Y aquí es importante hacer una diferencia entre lo que consideramos disponibilidad de una dieta que solamente cubre las necesidades energéticas con respecto a la disponibilidad de una dieta que cubre la energía y demás nutrientes esenciales, y a su vez esto es muy distinto a la disponibilidad de una dieta saludable. ¿Por qué es esto? Porque una dieta saludable es variada con respecto a los grupos de alimentos, guarda una proporción entre ellos y es moderada con respecto a algún grupo de alimento que tiene algún componente, algún nutriente que puede ser perjudicial para la salud, como por ejemplo la sal o las grasas saturadas. Entonces, la dieta saludable es una dieta capaz de prevenir las enfermedades por desequilibrio de nutrientes y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como son las cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes tipo 2 y la obesidad, que son las enfermedades cuya prevalencia está provocando la mayor morbimortalidad en el mundo, inclusive en nuestro país. Ya en el año 2004, la OMS estableció la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, en la cual establece metas de ingesta de nutrientes para la población para tratar de lograr esa dieta saludable. Y pone un límite a algunos nutrientes, como por ejemplo las grasas, ¿sí? No más del 30% de las kilocalorías totales de la dieta deberían provenir de las grasas. Debe también haber una proporción entre las grasas poliinsaturadas de la serie omega 6 y omega 3, la reducción o eliminación de ácidos grasos trans, no más del 10% de las kilocalorías deben provenir de los azúcares libres o agregados, inclusive esto se habla a no más del 5%, no más de 5 gramos de sal o 2 gramos de sodio por día, por lo menos 400 gramos de frutas y verduras, lo que implica de 5 a 7 porciones de las mismas diarias. También ustedes pueden ver a la derecha el documento de Healthy Diet o dieta saludable de la OMS. Con respecto a la dieta saludable, ya el informe del año 2020 indica que las mismas cuestan un 60% más que las dietas que solamente satisfacen la energía de nutrientes esenciales y energía, y 5 veces más que aquellas que solamente satisfacen las necesidades de energía alimentaria mediante alimentos aminoácidos. Este elevado costo hace inaccesible para la población a la dieta saludable y está en relación justamente con el aumento de enfermedades crónicas, con el aumento de la malnutrición, ya sea obesidad o retraso de crecimiento. En este sentido, se había observado en el informe de la FAO cómo la obesidad había aumentado en todos los grupos etarios, en los menores a 5 años, en los niños y adolescentes y en la población adulta. En ese momento, la radiografía de ese momento indicaba que había 40 millones de niños en edad preescolar obesos, 131 millones de niños de 5 a 9 años, 207 millones de adolescentes obesos y 2.000 millones de adultos, lo cual nos está indicando la importancia y la gravedad de esta situación, que aparte está acompañada por millones de personas que tienen subnutrición crónica, retraso de crecimiento y carencia de micronutrientes. A nivel local, los datos que tenemos de las encuestas nacionales de nutrición y salud nos están indicando que en el caso de los micronutrientes, la prevalencia de anemia en mujeres es del 18%, mujeres embarazadas del 30%, en niños hasta los 2 años de un 34% y en los niños preescolares de un 9%. Y según la última encuesta nacional de nutrición y salud del año 18, el exceso de peso era realmente muy alarmante, de un 67,9% en el caso de los adultos, con 33,9% de obesidad, que se manifiesta mayor, una prevalencia mayor, cuando el nivel educativo es menor y en los hogares pertenecientes a quintiles de ingresos más bajos.
También la encuesta nacional de factores de riesgo del año 18 nos indica que solo el 6% de la población consume 5 porciones de frutas y verduras, que el 34% posee hipertensión arterial y el 29% colesterol elevado. Todo esto nos está indicando la presencia de la doble carga de malnutrición, es decir, sobrepeso y obesidad y deficiencia de micronutrientes en nuestra población. Ahora bien, el sistema alimentario produce suficiente energía para cubrir estas necesidades, pero sin embargo no ha sido capaz de proporcionar alimentos lo suficientemente inocuos, diversos y ricos en nutrientes para una dieta saludable. Y se sigue observando carencia de micronutrientes, obesidad y problemas de hambre. A medida que la población mundial aumenta, también aumenta la demanda de alimentos, y esta mayor producción de alimentos para cubrir la demanda, sin embargo, no ha garantizado los problemas de malnutrición y también tendrían un determinado impacto ambiental. Por eso se sostiene que es preciso cambiar el sistema de alimentación actual y la necesidad de un cambio a nivel de la dieta, porque lo que y cuánto comemos afecta de forma directa a qué y cuánto se produce, y se ha comenzado a hablar no solo de una dieta saludable, sino también de una dieta sostenible, es decir, que contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional y que también generen un reducido impacto ambiental. Los encargadas de establecer cómo debería ser ese modelo dietético saludable y sostenible son las guías alimentarias nacionales. Y recientemente, en el año 2018, la FAO ha publicado un documento acerca de las guías alimentarias de los distintos países. Ahí ustedes podemos ver abajo en la diapositiva también nuestra guía presente dentro de este estudio, y donde se han establecido las características del modelo dietético saludable de bajo impacto ambiental, que sería el siguiente. Primero, que haya diversidad en la dieta, es decir, el consumo de una amplia variedad de alimentos, para tener lo que se logra con la diversidad de alimentos, que se cubran las necesidades de todos los nutrientes, porque un solo grupo de alimentos no provee todos los nutrientes en cantidades adecuadas. Entonces, sacar de ese plato, de esa pirámide de un grupo a un grupo de alimentos, lo que está provocando es un desequilibrio nutricional. Lograr tener un equilibrio entre el aporte energético y las necesidades de energía, que la dieta esté basada en tubérculos y granos enteros mínimamente procesados. Esto es debido al aporte importante de energía que hacen estos alimentos y de fibra, de leguminosas que aportan, aparte de fibra, también aportan una proteína mejor que la de cereales y que ayuda a complementar la proteína de los mismos. De frutas y hortalizas que aportan vitaminas, minerales, fibras y toda una serie de compuestos con propiedades bioactivas, con un consumo moderado de carne que provea la proteína de mejor calidad, cubra las necesidades de hierro, y también moderada debido al consumo de ácidos grasos saturados, con un consumo de lácteos adecuado para cubrir las necesidades de calcio y disminuir también el aporte de saturados, incluyendo semillas y nueces por su aporte de ácidos grasos poliinsaturados, cantidades de pescados provenientes de pescaderías certificadas, con consumo limitado de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, y bajo contenido de nutrientes, como son, por ejemplo, todos los snacks, los productos de confitería, las bebidas azucaradas, un consumo de aceites y grasas que tenga un buen aporte de ácidos omega 6 y omega 3, y agua potable. De todos los países miembros, que son 215, solo 83 tienen guías alimentarias oficiales. Todas ellas incorporan el aspecto saludable, es decir, el aspecto sobre la salud, y pocas incorporan la sostenibilidad. De todas las guías vemos que solamente 14%, el 30% pertenecen a países de ingresos bajos o ingresos medianos bajos. Con respecto a la tipología de las guías, tienen una representación que generalmente es un plato o una pirámide con mensajes que pueden ser detallados o cortos, y algunas hacen referencia a las cantidades o la frecuencia de consumo. Pero lo que sí se resalta son los mensajes comunes. Los mensajes comunes, ¿qué son?
la importancia de una dieta variada y equilibrada, la reducción de la ingesta de sal, el aumento del consumo de frutas y hortalizas, la reducción de las grasas y el cambio de tipo de grasas, reemplazando las animales por vegetales, la reducción de la ingesta del azúcar añadido y la promoción de actividad física. Mensajes menos comunes son la moderación con respecto al consumo del alcohol, solo en el 50%, las observaciones que se hacen con respecto a la inocuidad de los alimentos, solo en el 51%, con respecto a las técnicas de cocción, el 45%, y con respecto a reducir o limitar el consumo de carnes, en el 24% de ellas. Esta es la guía alimentaria de la población argentina, en ella se encuentra representado el mensaje de variedad, de la presencia de todos los grupos de alimentos, de equilibrio entre ellos, de suficiencia para poder cubrir las necesidades de nutrientes, moderación con respecto a unos nutrientes en particular en el contexto del agua potable, la mayor realización de actividad física y el menor consumo de sal. Está acompañada por 10 mensajes primarios y estos a su vez desglosados en mensajes secundarios. Entre las guías oficiales que incluyen la sostenibilidad hay varias, yo solamente voy a hacer referencia a algunas. Una de ellas son las alemanas, que tienen los siguientes mensajes: elija productos locales y de temporada, productos pesqueros provenientes de fuentes sostenibles acreditadas, usar ingredientes frescos para reducir los residuos de envases innecesarios, realizar una compra reflexiva, con comercio justo y bienestar animal. Con respecto a las guías brasileras, estas hacen hincapié en que la alimentación adecuada proviene también de un ambiente sostenible, y también a que los alimentos con mayor elaboración y contenido de grasas, azúcar y sal, y menor número de alimentos integrales, están asociados con el detrimento de la salud y también el mayor uso de envases, lo cual tiene un costo ambiental. También tenemos las guías suecas, cuyo lema es encuentre una manera de comer más ecológica y moderada y manténgase activo. Hace las mismas recomendaciones de las cuales veníamos hablando recientemente, y también un comentario acerca de del impacto del cambio climático, del uso de pesticidas, del bienestar animal, del uso de antibióticos en los animales de granja, del impacto ambiental de los distintos tipos de carne y lácteos, y hace también una diferenciación en el tipo de cría que tienen estos en relación al impacto ambiental. Y tenemos unas guías alimentarias no oficiales, las más conocidas son la de la doble pirámide Barilla del año 2015, en la cual podemos ver las pirámides invertidas, una que es la pirámide saludable, donde vemos en la parte de abajo de la pirámide la presencia de las frutas y las verduras, que son las que tienen un alto efecto beneficioso sobre la salud, pero que desde el punto de vista de la pirámide ambiental tienen un bajo impacto ambiental, y ubica a las carnes en la parte de arriba. Hay un estudio muy interesante relacionado a la emisión de gases de efecto invernadero según la dieta. Sabemos que la producción de gases de efecto invernadero por el ganado vacuno es importante. Entonces este estudio lo que hace es comparar la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero de dietas veganas y vegetarianas con respecto a lo que nosotros consideramos la guía saludable según las guías, la dieta saludable según las guías alimentarias. Y lo que se puede observar, en este caso cada barra es un estudio, y lo que podemos observar es que en muchos de los estudios que se llevan a cabo con dieta saludable producen una reducción de gases de efecto invernadero semejante a una dieta vegetariana o vegana. Por otro lado, también hay un estudio realizado en los Países Bajos. Ellos tienen como guía alimentaria la rueda de los 5 grupos alimentarios. Entonces, extrayendo de esa guía alimentaria la carne y aquellos alimentos que producen mayores gases de efecto invernadero, llegamos a tener
la guía alimentaria que produce menos emisión de gases, pero que sin embargo hacen la advertencia que podría no estar cubriendo las necesidades de determinados nutrientes. Hay un estudio realizado en Suiza, muy reciente, que evalúan la cobertura de nutrientes según la dieta sea vegana, lacto-vegetariana, lacto-vegetariana con pescado, que tiene pequeñas cantidades de carne, aquella basada en proteínas o la basada en carne. Y lo que se puede observar que las dietas veganas y vegetarianas no cubrirían las necesidades de B12, de calcio, de colina, y por otro lado, las ricas en proteínas o las ricas en carne no cubrirían las necesidades de vitamina C, calcio, potasio y fibra. Con lo cual, no está puesto acá el hierro, hay que destacarlo, porque las dietas vegetarianas y veganas, debido a la biodisponibilidad que tiene el hierro en este tipo de dieta, también estaría afectado la cobertura de las necesidades de hierro. Y un último estudio que ha analizado el efecto sobre la salud y la sostenibilidad de las guías alimentarias, teniendo en cuenta la reducción de las enfermedades crónicas no transmitibles al tercio, el acuerdo de París de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, el uso de la tierra, el uso del agua y del nitrógeno y del fósforo, podemos ver que la mayor parte de los países de la Tierra no llegan a cubrir 3 de estos parámetros. Teniendo en cuenta todo esto, y para que las guías tengan una real incidencia en el consumo de alimentos, primero tienen que estar respaldadas por el gobierno, segundo tienen que tener un vínculo claro con la política alimentaria, es decir, esto ser tenido en cuenta en las comidas que se dan en las escuelas, en los hospitales, en la regulación de la publicidad, en las normas a la industria, y tratar de promover un cambio gradual para que sea factible, donde se limite el consumo excesivo de todos los alimentos para poder cumplir con el equilibrio energético, se reduzca el desperdicio de alimentos, se promueva la preferencia de frutas y hortalizas, la preparación de alimentos seguras y eficientes desde el punto de vista de energía, el tipo de compras que se realice, y brindar inclusive orientación a las personas veganas y vegetarianas, que es un aspecto que a menudo se ignora. Ámbitos que necesitan una especial atención, por lo tanto, por todo lo que venimos comentando, es la presencia de todos los grupos de alimentos para una dieta saludable, la definición de un nivel saludable y sostenible del consumo de carne y productos lácteos, la producción pesquera sostenible, el impacto ambiental de los alimentos procesados y, como la mayor parte de la información proviene de los países desarrollados, realizar urgentemente estudios en los países no desarrollados donde también se considere el aspecto social y económico de la aplicación de la dieta saludable y sostenible. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Para comenzar, un breve repaso de algunos conceptos. El término fitorremediación proviene del griego, fito, que significa plantas, y del sufijo latino remedium, que significa capaz de curar o restaurar. La fitorremediación se define como una tecnología que emplea plantas, algas y microorganismos asociados para remover, reducir, degradar e inmovilizar contaminantes ambientales. Este término que se acuñó y se comenzó a usar en la década de los 90. Las plantas tienen características ecobiológicas muy particulares que las hacen particularmente adecuadas para estos procesos de detoxificación. Entre esas características podemos mencionar que son organismos autótrofos, por lo tanto utilizan la luz del sol, tienen contacto con 3 nichos ecológicos simultáneamente, el suelo, el agua y el aire. También tienen un sistema radicular particular que establece vinculación entre el suelo, la planta y los microorganismos asociados. Esta es un vínculo único. También poseen una gran superficie de asimilación, un sistema de transporte interno en ambas direcciones, enzimas que catalizan procesos de detoxificación y un espacio intracelular para el depósito de sustancias, en este caso de contaminantes. Esta tecnología puede aplicarse a distintos sustratos, líquidos, sólidos y gaseosos, y se ha utilizado y se utiliza para la remediación de un gran número de contaminantes inorgánicos y orgánicos. Entre estos últimos podemos mencionar los compuestos orgánicos persistentes, como es un ejemplo los PCBs, y agrego a estos contaminantes de preocupación emergente, como son algunos de ellos los medicamentos o los productos de cuidado personal. Bueno, la fitorremediación se sustenta o utiliza mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas, como la transpiración, la fotosíntesis, el metabolismo, la nutrición, y dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del sitio que se va a remediar, el nivel de limpieza requerido, las fitotecnologías pueden utilizarse como medios de contención. En ese caso se utilizan estrategias la rizofiltración, la fitoestabilización
o la fitoinmovilización, o se pueden utilizar con el objeto de eliminar el contaminante. En ese caso se emplean estrategias como la fitodegradación, la rizodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización. En el tiempo se han evaluado un gran número de especies en su capacidad para ser utilizadas en procesos de fitorremediación. Muchas de ellas son plantas no comestibles, especies no comestibles, y otras comestibles. Entre estas últimas, las que figuran acá son algunas de las más utilizadas. Esta tecnología, bueno, algo que no quiero dejar de mencionar es qué características debe tener idealmente una planta que se va a utilizar en fitorremediación. En general se prefieren o se eligen plantas que tengan un gran desarrollo de la biomasa, que crezcan rápidamente, que posean además un sistema radicular extenso y que pueden ser cultivadas y cosechadas fácilmente. En principio se prefieren siempre las especies nativas porque implican un menor riesgo ecológico al evitar introducir especies exóticas. También las plantas nativas se adaptan más rápidamente a los estresores biológicos o abióticos que puedan estar presentes en el sitio que se desea remediar. Y además el uso de especies nativas facilita la restauración del hábitat. Por eso son las especies de elección, y hay que mencionar que lamentablemente muy pocas especies o casi ninguna reúne la totalidad de estos requisitos. Como toda tecnología, la fitorremediación presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas comparadas con metodologías tradicionales, las ventajas son que alteran menos el medio ambiente, que en general no requieren sitios de disposición final, son más aceptados por el público, mejor aceptados por el público. También se evita la excavación y el tránsito pesado. Por ejemplo, en el caso de remediar un suelo, no es necesario, las técnicas tradicionales requieren la remoción del suelo contaminado. Eso implica excavaciones y tránsito de estos materiales contaminados. Y también otra ventaja en la que se ha hecho bastante hincapié es el relativamente bajo costo. Entre las desventajas podemos mencionar que su poder de detoxificación se limita a contaminación superficial. Estamos hablando de 30 a 90 centímetros por debajo de la superficie del suelo. También hay limitación en cuanto al tipo de compuestos que pueden remediarse con esta tecnología. En general, se trata de compuestos moderadamente hidrófobos. También está limitada por las condiciones climáticas y geológicas del sitio que se va a remediar. Algo sumamente importante es que toma más tiempo que otras tecnologías. Esta ha sido una desventaja y una limitación importante. Y otra desventaja que voy a mencionar es que muchas veces los contaminantes que están almacenados en la planta vuelven al medio ambiente. Por ejemplo, si se han almacenado en hojas en la época de otoño, las hojas caen al suelo y con ellas vuelven al medio los contaminantes. También es posible que se generen durante la fitodegradación metabolitos o compuestos metabolitos cuya toxicidad es desconocida. Y el riesgo que no puedo dejar de mencionar es que sean incorporados a la cadena alimenticia. Debido a algunas de las desventajas que he mencionado, la fitorremediación no ha tenido un auge comercial, el auge comercial que se esperaba, y por lo tanto se han pensado en algunos incentivos económicos que son cruciales para que los proyectos de remediación se puedan materializar. Y se pueden obtener de esta forma sinergias de valor agregado
integrados a la fitorremediación. La idea es combinar la fitorremediación con algún proceso que permita obtener, como ya les dije, un valor agregado. Eso puede ser, por ejemplo, el cultivo de plantas ornamentales, es decir, utilizar, por ejemplo, como para el riego, aguas que se quieren, aguas, por ejemplo, de efluentes, o efluentes pueden ser domésticos o industriales, utilizar para la detoxificación de esas aguas plantas ornamentales, que generan un valor agregado, en este caso estético y también comercial. En este sentido también se pueden asociar las estrategias de fitorremediación con la obtención de aceites esenciales aromáticos, la producción de biodiesel, el secuestro de carbono para la mitigación del cambio climático, entre otras actividades que pueden combinarse con la fitorremediación. Y también voy a mencionar una propuesta para combinar con la fitorremediación, y que es la producción de alimentos. Obviamente no existe hasta el momento mucha experiencia documentada de esta combinación, que es sin duda una práctica potencialmente riesgosa y sobre la que falta mucho todavía para dilucidar si es que la intención es aplicarla a gran escala con seguridad. Existen algunas estrategias posibles que se pueden plantear para combinar la fitorremediación y la producción de alimentos. La idea que subyace es la oportunidad de mantener el uso de suelos agrícolas principalmente, que están abandonados, y por otra parte también evitar la exposición a contaminantes que se han incorporado a la cadena alimentaria a partir del suelo. La contaminación de los contaminantes que están presentes en los suelos agrícolas y que son de mayor preocupación son los contaminantes metálicos, los metales pesados y metaloides. También dentro de los compuestos orgánicos, los plaguicidas, especialmente aquellos que son persistentes, hidrocarburos de petróleo, entre otros. También, bueno, como mencioné al principio, algunos contaminantes de preocupación emergente. Una característica de la contaminación de los suelos es que no es posible evaluarla de manera directa, no se percibe visualmente, y esto conduce a que muchas actividades puedan ocurrir, pueden llevarse a cabo en suelos que están contaminados, incluida la producción de alimentos, con el riesgo que eso significa de exposición humana a estos contaminantes. Otra característica es que los contaminantes que se incorporan a los alimentos no producen toxicidad aguda, sino que producen toxicidad a largo plazo, toxicidad crónica, y esta condición o esta característica dificulta reconocer la conexión que existe entre los contaminantes presentes en el suelo y los efectos observados en la salud. Bueno, muy bien. Voy a comentar brevemente algunas estrategias que se podrían considerar para combinar la fitorremediación con la producción de alimentos. En este primer caso, la propuesta consiste en utilizar la fitorremediación para eliminar del suelo los contaminantes, para degradarlos antes de la producción de los alimentos. Es decir, esta estrategia está destinada a recuperar suelos agrícolas que no están en uso, usualmente porque presentan un nivel de contaminación alto y no cumplen con los requisitos legales para ser usados en la producción de alimentos. En este caso, se pueden
utilizar plantas que puedan degradar o eliminar los contaminantes del suelo hasta que las concentraciones totales o la biodisponibilidad del contaminante estén por debajo del umbral requerido para que ese suelo pueda ser usado en la producción de alimentos de una manera segura. Los contaminantes orgánicos en general se degradan, son removidos por la planta y son degradados, puesto que la planta posee una maquinaria enzimática que le permite degradar los contaminantes. Lo ideal es que esa degradación sea hasta dióxido de carbono y agua. Puede ocurrir en la planta, en el cuerpo de la planta o en la rizósfera, este proceso. Seguramente es posible también que el proceso de degradación ocurra durante el tratamiento post cosecha, es decir, que mientras la planta está en contacto con el suelo solamente ocurra la remoción y que en el tratamiento post cosecha se complete la degradación. En el caso de los contaminantes inorgánicos, las plantas lo toman del suelo, lo remueven del suelo y queda almacenado en la planta, por lo cual se requiere un tratamiento, se requiere recolectar la planta y un tratamiento post cosecha adecuado para eliminar estos contaminantes de manera segura. Como ya dijimos, en general las plantas deben tener una alta producción de biomasa y por supuesto tasas elevadas de absorción del compuesto objetivo y deben ser obviamente fáciles de cultivar. Algo que no he mencionado pero que es importante es que deben las plantas ser tolerantes a los contaminantes presentes en el sitio o en ese suelo en particular. Otra estrategia que se puede emplear para combinar la fitorremediación y la producción de alimentos es la de proteger la cadena alimentaria antes de la contaminación, antes de la remediación. Esto sería posible si pudiéramos contar con plantas comestibles que son capaces de remover los contaminantes del suelo, pero que lo almacenan en partes del suelo, partes de la planta, perdón, que son no comestibles. También podrían utilizarse plantas que son capaces de estabilizar los contaminantes en el suelo o de alguna manera disminuir su biodisponibilidad. De esta manera se protege a la cadena alimentaria de la contaminación, pero en principio esta es una estrategia temporal, puesto que en realidad los contaminantes siguen estando presentes en el suelo y por lo tanto el riesgo de exposición para los animales o las personas continúa. La otra posible estrategia es la combinación de estos dos mecanismos, es decir, cultivar de forma simultánea en un mismo sitio plantas que pueden remover los contaminantes del suelo y junto con las plantas comestibles. Es la estrategia, si se quiere, más atractiva para los productores porque se puede implementar de manera inmediata, no hay un tiempo de espera y de no producción, pero es también la opción de más riesgo, puesto que se requiere una constante monitorización de la distribución, que no suele ser homogénea, de la contaminación en el suelo y también de la traslocación de esos contaminantes absorbidos a las distintas partes de la planta. Estas son la aplicación de estas posibles combinaciones de estrategias de fitorremediación y producción de alimentos. Obviamente requiere de mucho conocimiento acerca de los procesos de tolerancia de la planta y también de los procesos de absorción y traslocación de los distintos contaminantes. Si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en
en la obtención de información. En los últimos años se han hecho realmente avances importantes. Todavía no hay una comprensión cabal, total, de las interacciones que hay entre las células vegetales y los contaminantes ambientales. En este sentido, una herramienta conveniente para estudios de fitorremediación son los cultivos vegetales como sistemas modelos para identificar las respuestas bioquímicas de las distintas especies o las especies que se están evaluando. Con el uso de estos sistemas, de estos modelos de evaluación, se pueden identificar capacidad de las células vegetales para tolerar, detoxificar, metabolizar y almacenar contaminantes orgánicos e inorgánicos. En este sentido, y en esta segunda parte, voy a comentarles uno de estos estudios que se realizaron en el marco de una tesis doctoral que se llevó a cabo en cooperación entre el CEPROCOR y la Universidad Nacional de San Luis, el INTECI. En estos estudios se utilizaron modelos de cultivos celulares para evaluar la capacidad de células indiferenciadas de Gardenia jasminoides ellis, que es el jazmín del cabo, para metabolizar endosulfán grado técnico en un medio acuoso. Y además se usaron pruebas de toxicidad aguda in vitro en modelos de peces de Poecilia reticulata para corroborar la efectividad de los fitotratamientos. En los ensayos se obtuvieron para realizar los ensayos, células indiferenciadas de Gardenia jasminoide ellis. A partir de estos callos se construyeron estos fitorreactores en los que se pusieron en contacto soluciones de acuosas de endosulfán grado técnico. El endosulfán es un insecticida que ha sido clasificado como un compuesto orgánico persistente. Su uso está prohibido en casi todo el mundo. En la Argentina está prohibido su uso desde el año 2013, bueno, pero como es persistente todavía se lo encuentra en el ambiente. En estos fitorreactores entonces se ponen en contacto soluciones acuosas de endosulfán grado técnico y células indiferenciadas de Gardenia jasminoides. Estos fitorreactores se incubaron durante una semana y se fueron obteniendo muestras a distintos tiempos. Esas muestras se separaron en el medio acuoso, que en realidad es un buffer, y en la biomasa, y se estudió la presencia de endosulfán a distintos tiempos por cromatografía gaseosa. Los resultados muestran que en los medios, a medida que va transcurriendo el tiempo, se observa una disminución en la concentración tanto de alfa como de beta endosulfán. Esta disminución es estadísticamente significativa. También se observó que en la biomasa hay una cantidad de plaguicida asociado al tiempo cero a la biomasa, y que esa concentración, que esa cantidad de endosulfán va disminuyendo también de manera estadísticamente significativa con el tiempo. En los medios se observó que la menor concentración de endosulfán se alcanza aproximadamente a las 48 horas. También se pudo estudiar, porque se contaba con los patrones de los metabolitos, la producción de metabolitos tanto en el medio como en la biomasa. Los datos muestran que se formó una pequeña cantidad de endosulfán sulfato, que es un metabolito tan tóxico como el alfa y el beta endosulfán. Además se encontraron metabolitos de muy baja toxicidad en mayor concentración, como son el endosulfán alcohol
y el endosulfán éter, que solo se detectó en el medio de reacción. Bueno, obviamente la presencia de metabolitos nos está indicando la capacidad de estas intrínseca de las células de esta especie para metabolizar el endosulfán. La obtención, la detección de estos metabolitos, así como las variaciones temporales, permitieron sugerir vías metabólicas de degradación para el endosulfán en estas células, que implican tanto una vía oxidativa como una vía hidrolítica. La vía hidrolítica genera metabolitos de muy baja toxicidad, y estos resultados estuvieron acordes con otros trabajos publicados. También se evaluó la efectividad del tratamiento en cuanto a la detoxificación del medio acuoso. Para ello se utilizó como modelo para evaluar la toxicidad aguda a este pez, que es Poecilia reticulata. Se comparó la mortalidad observada antes y después del tratamiento con las células indiferenciadas de Gardenia, y lo que se obtuvo es claramente una disminución de la toxicidad a las 48 horas, que es el tiempo de fitotratamiento en el que se obtuvo la menor concentración de alfa y beta endosulfán. Bueno, estos resultados nos permiten concluir que esta especie tiene potencial, Gardenia jasminoides ellis, tiene potencial para ser utilizada en procesos de fitorremediación con un valor agregado estético y comercial. Y además que los ensayos de toxicidad demostraron que estos fitotratamientos disminuyen efectivamente la toxicidad del medio contaminado.